Desde la antigüedad, el sueño de volar fue una inspiración para filósofos, pensadores y poetas. Era un anhelo para liberarse de las ataduras de la fuerza de la gravedad a la que todo ser humano debía inevitablemente resignarse. En el siglo XVI, Leonardo da Vinci desarrolló varios proyectos de la entonces utopía, con los cuales intentó encontrar respuestas. En Ecuador, curiosamente, el tema de la aviación también tiene que ver con Italia, la tierra de Leonardo da Vinci. La aviación ecuatoriana comenzó entre 1910 y 1925, cuando aparecieron sus pioneros en el Ecuador, el piloto ítalo-ecuatoriano Cosme Renela, el ecuatoriano Pedro Traversari y el italiano Elia Liut. La presencia de estos tres pilotos posibilitó más tarde el surgimiento de la primera escuela de aviación. Parte de la tarea que tiene el Ministerio Coordinador es justamente reconstruir creativamente la memoria histórica del Ecuador y con toda su diversidad. Así es que pensamos que era fundamental recuperar la memoria de lo que han sido estos 90 años del primer vuelo en los Andes ecuatorianos, bajo la figura de Elia Liut, que si bien fue de nacionalidad italiana, pues él ha sido, por su historia y por su biografía, casi un ecuatoriano, es decir, un italiano enamorado del Ecuador y de su belleza. Si vamos un poquito a la historia, vemos que él inició como piloto en Italia, luego se enlistó y actuó en la Primera Guerra Mundial. La guerra fue un momento importante para que las naciones probaran sus aviones, sus destrezas y capacidades. Italia, con un fuerte contingente aéreo y con pilotos capaces, no se quedó atrás. Elia Liut estaría entre los pilotos que darían grandes pasos en el dominio de las máquinas voladoras. Su desempeño hizo que lo eligieran para realizar misiones nocturnas y lo propusieran como instructor en varias escuelas de aviación del ejército italiano. En las primeras épocas de la aviación, básicamente, los aviones que se utilizaban para espectáculos e incluso para aplicaciones civiles fueron remanentes y residuos de guerra. Pero en cambio, el hecho de que los pilotos vayan en una cabina totalmente abierta, se comenta y se lee en libros de que era un aspecto muy exigente. Tener que soportar temperaturas gélidas. Muchas veces los motores tenían cierto tipo de desperfectos y emanaban aceite. Y todo eso por la velocidad se venía. Entonces era muy común ver a los pilotos después de una misión con las gafas totalmente empañadas de aceite. Asimismo, ya hablando del combate aéreo de esa época, debe haber sido muy estresante. Creo que no se utilizaba todavía los paracaídas. Entonces, avión tocado, sea el avión o el piloto, era muchas veces debe haber sido una muerte muy, ¿cómo podemos llamarle? O sea, sentir que no había nada que hacer, máquinas muy frágiles. Cuando el mundo volvió a la paz en 1918, las naciones tuvieron un desgaste sin precedentes. Muchas ciudades quedarían destruidas y la economía caería en una profunda crisis. Los soldados excombatientes emprendieron la búsqueda de un nuevo oficio y mejor futuro. Muchos pilotos que se habían distinguido en la guerra aérea recibieron sus aeroplanos de combate como compensación o donaciones del gobierno italiano. Entre ellos estuvo Elia Liut, quien obtuvo el aeroplano que posteriormente en Ecuador sería bautizado como el telégrafo primero. Diversi aviatori italiani andarono in America Latina dopo la fine della Prima Guerra Mondiale per cercare delle occasioni di lavoro che non potevano trovare in patria e furono dunque molto importanti per lo sviluppo dell'aviazione in quei paesi, giacché portarono la propria esperienza di piloti, nonché anche delle nuove macchine
in paesi dove l'aviazione stava nascendo. En 1894, en un hogar del pequeño pueblo de Fiume Veneto, al norte de Italia, nació Elia Liut. En la escuela de San Giusto, en Pisa, consiguió su licencia de piloto militar a los 22 años. En la guerra fue asignado a la Escuadrilla 75 de aviones de caza en el campo de Verona, donde más tarde fue promovido al rango de sargento. A Fiume Veneto abbiamo avuto quasi 3.000 persone su 7.000 che contava allora il comune, oggi ne conta 11.000, che partirono per trovare fortuna, perché la nostra zona era zona di miseria e di fame nel vero senso della parola. Poi c'è stata la distruzione della guerra e quindi queste persone sono andate all'estero. Lui logicamente è andato in Ecuador proprio sulla spinta anche di questi anni di grande emigrazione. Impulsado por su espíritu de aventura y el amor a volar, Liut llegó al Ecuador en 1920 acompañado de su biplano. Mi ha affascinata la storia di questo personaggio, tant'è vero che da tempo ne seguo e purtroppo non è conosciuto più di tanto fuori dell'ambito di questo comune. Io sapevo che c'era questa casa dove abitava e tutto, e il fratello comincia così questa storia, che lui non vuole saperne, di lavorare con il senso di inserirsi nella vita da normale cittadino, fa la guerra 15-18, fa dal meccanico al pilota e tutto, e amatissimo dalle donne, però nel contempo aveva un brutto vizio, che giocava a carte. Lui se aveva, non so, 1.000 lire in tasca, lui la sera se le giocava a carte. Todos los sábados él iba a jugar póker. Creo que jugaban en un hotel que había por la estación del ferrocarril, no sé dónde sería, pero jugaban con Jaramillo Arteaga y con otros más jugadores. Entonces, cuando él ganaba, venía y me quitaba la lamparita y me ponía ahí un paquete de perugina, porque en ese tiempo no había muchos dulces aquí de perugina o de chocolates o caramelos. Cuando él no ganaba, yo ya veía, el tío ya perdió. Pero se sentaba él, los hermanos tocaban, lo que me acuerdo de chiquita, los hermanos tocaban y él se ponía a hacer solitarios en la mesa. Y eso sí, les fallaba algo, tenía buen oído. Les decía, siempre tocaban óperas, pedacitos de opereta. 1920 fue un año decisivo para el nacimiento de la aviación militar en el Ecuador. Aunque en un primer momento no pudo concretarse un acuerdo con el gobierno nacional para retomar el proyecto de creación de la Escuela de Aviación, sin embargo, el propietario y director del periódico El Telégrafo, José Abel Castillo, se interesó en el plan de adquisición de un aeroplano y la venida al Ecuador de un piloto italiano para iniciar una nueva etapa de la aviación en el país. Eso le permitió a representantes políticos de nuestro país, en esa época, contratarle para que brinde sus servicios de manera visionaria y de esta manera poder construir e iniciar con la primera escuela de aviación en el país, que prácticamente constituye los orígenes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, razón fundamental y una estructura sólida y básica dentro de la seguridad del país. En eso llegan las fiestas del centenario de la independencia. Cuenca se preparó en grande para esa festividad. Entonces resuelven que venga el avión a Cuenca, pero al comienzo, que no es posible, que una razón u otra, habían querido traer por ferrocarril para que el aviador venga por otro lado y aquí. Yo le digo, no es posible que un aviador viaje con el avión por tierra, llevándole como si fuera un mueble. Yo tengo que ir volando a Cuenca, no voy a ir de otra manera. Era el 4 de noviembre de 1920. A las 9:30, Elia Liut decoló del campo del Jockey Club de Guayaquil abarrotado de gente y tomó ruta hacia Cuenca. La expectativa era inmensa. El Telégrafo primero transportaría el primer correo aéreo desde Guayaquil hasta la capital de la provincia de Azuay. Le cronache di allora laggiù scrivevano, la gente nelle campagne si spaventavano
perché vedevano passare, loro dicevano, questo grande uccello, quindi il condor, ecco perché Eli Eliud è definito el cóndor delle Ande. Claro, yo digo, pues una gesta, cruzar por primera vez los Andes, es un aparato, pues, como se decía, pues, por parte de algún general de la Fuerza Aérea, una cafetera como esa, claro, realmente pues, hay que relevarlo, sí. Su aventura del 4 de noviembre del 1920 de verdad es algo que está al mismo lado de la transversada de la Mancha de algunos años antes. Volar a 4.000 metros sin instrumentos, sin una preparación previa, fue de verdad un acto de coraje y un desafío a lo desconocido. Él cuenta allí que estuvo medio perdido un rato, que pensó como urgencia ir a Riobamba, pero que después ya se entró más a la sierra y que pudo localizar las torres de Santo Domingo. Él trajo unas hojas volantes, un saludo a Cuenca que mandó el doctor Luis Fidel Lazo. Él era un abogado de Cuenca, un escritor que vivía años en Guayaquil. Entonces él había hecho imprimir una hojita saludando a Cuenca y Luz botó desde el avión esas hojas. Al llegar a Cuenca, Liud recibió un homenaje como hasta entonces nunca antes se había hecho a persona alguna. Diferentes organizaciones e instituciones de la ciudad dieron atenciones al piloto, quien en ese día se había convertido en héroe. Todo Cuenca se trasladó para ver, todo el mundo estaba en las azoteas, antes había en las casas grandes con los miradores que estaban encima de la cubierta, en fin, esperando la llegada. Pero al llegar al aeropuerto, el presidente del consejo, que era el doctor Alfonso Cordero, tenía una medalla que era el premio Gaspar Sangurima. Entonces él se emociona, ya cuando baja de Lludicos, como él ha estado con la medalla, le da el premio Gaspar Sangurima. Fue la primera condecoración que recibió bajándose del avión. Estos días, pues, naturalmente son el testimonio de esa hazaña y naturalmente sabemos que Eli Eliud